pero también había un tema de seguridad, pues, o sea, nosotros terminábamos allá abajo y ya no había vigilancia, tenían que cerrar y entonces teníamos que subir por acá y por el tema de seguridad, pues, había que buscar. Sí, entonces los lunes no, porque desde aquí arriba la seguridad está acá arriba, esa seguridad, y salimos por acá, no hay problema. Sí, lo que estoy manejando es la posibilidad de que en vez de salir a las 6:30, salir a las 6 y entrar a las 4, o sea, de 4 a 6 y no de 4:30 a 6:30. Ah, perfecto, Mejor, Sí. sí. Eso yo lo estoy manejando porque el problema es el colegio. El colegio yo salgo a las 3:30 y para yo llegar aquí necesito 1 hora. Y no llego. Entonces, si yo salgo a las 3, a las 4 estoy acá. ¿Verdad? A las 4. Sí, no, pero... Sí, pero o sea, si yo hago ese cambio, ya es que el problema es que cuando a mí me pregunta la municipalidad qué días tiene disponible, yo, el colegio, tengo que esperar que el colegio haga el horario del año escolar. Y cuando ellos hacen el horario me dicen, Miguel, te podemos dar el lunes para que salgas a las 3. Perdón, el miércoles a las 3. Por eso es que yo le digo a la municipalidad, puedo los miércoles en ese horario. Los lunes no, porque yo salgo a las 3:30. Y a veces, inclusive los miércoles, hay reuniones que yo no podía asistir. Entonces cuando Pilar me hace el comentario, yo le digo, mira, el horario en todo caso sería el lunes, que a mí me conviene los lunes, porque los lunes yo no tengo actividades en la tarde con el colegio, porque cuando hay una reunión y yo falto, eso me lo descuenta. Y son cosas que al final, a la larga, afectan. Entonces, bueno, ahorita, para hoy yo, a las 4:30, pero yo creo que ya para la próxima semana, o a partir de la próxima semana, de acuerdo a lo que me diga la directora, entonces comenzaría de 4 a 6, o sea, llegaría aquí a las 4 para terminar a las 6 y salimos más temprano. Claro. ¿Ok? Entonces, lo que le digo a Pilar es que no me cambie otra vez, porque ahí sí es verdad que no voy a poder. Sí, o sea, va a ser complicado para mí. Igual tengo una reunión, yo le pedí a Pilar que me diera una reunión con Michael, porque él es el que está con el tema de la programación, de la nueva programación que viene, y al final, no sé, ustedes me preguntan a mí, profesor, ¿qué es lo que va a suceder? Yo no sé nada, porque a mí no me han informado nada. Lo que yo sé es de repente algo que me dicen ustedes, que me dicen, mira, escuché tal cosa, escuché esto, pero oficialmente a mí ni me han pasado ningún escrito, ni tampoco me han reunido. Entonces yo le digo que lo más adecuado, con todas las cuestiones, es que lo primero que tienen que hacer es agarrar a los profesores, ¿verdad? Hablar con los profesores para ver qué es lo que hay y después, o sea, armar una planificación, porque ¿quién es el que trabaja con ustedes? Somos nosotros, los profesores. Al final, la idea siempre es para mejor. Pancho, feliz año. Tenía tiempo que no te veía. Sí. Pero bueno, yo creo que hay cosas que van a ir mejorando también. Y que la idea es que esto continúe a mejor y podamos, digamos, concretar algunas cosas. Este espacio a mí siempre me ha encantado, por la vista que tiene, ¿verdad? Y porque de alguna manera uno puede tomar inclusive aquí imágenes que estuvimos pintando en algún momento, y con la ventaja de que tenemos aire acondicionado también. Ok, bueno, yo creo que ya podemos iniciar entonces y vamos a darle continuidad donde nos quedamos, pero vamos a seguir hablando el tema de la perspectiva, pero primero vamos a revisar los que trajeron, si quieren mostrar su trabajo, yo puedo revisar, por ahí estaba viendo lo que hizo Sonia, ella ya me pasó por el grupo, pasó también la imagen y me parece interesante. Yo veo que ella colocó un túnel y yo digo, pero yo no vi, o sea, es el túnel del amor que pintó Sonia, pero sí, en la fotografía aparece esa imagen, lo que pasa es que ella lo puso redondito, bien acomodadito, pero no, hay que desfigurar un poco para que se vea, es un árbol que genera esa sombra y no se completa el túnel. No importa. Bien, por allí también vi uno de Melissa
Melissa también mandó un trabajo espectacular. Yo creo que hay bastante material y que lo que yo quiero que ustedes entiendan, ahorita estamos en un tema teórico, o sea, teórico práctico porque lo estamos llevando en el trabajo, estamos analizando el tema de la perspectiva, que es complejo. O sea, esto no quiere decir que nosotros en 2 clases ya sabemos perspectiva y ya tenemos un título. No. O sea, esto lleva años para uno asimilar, porque hay muchos tipos de perspectivas y ya se los voy a demostrar. Pero el punto es el siguiente. Nosotros quisiéramos, porque siempre tenemos esa visión, ¿no? Y la visión es, cuando yo digo nosotros, es ustedes. Cuando yo hablo así en plural, es por involucrarme con ustedes. Yo también aquí estoy aprendiendo con ustedes y la intención es que al final del año nosotros podamos programar una exposición. Si la municipalidad nos da el espacio, genial. O sea, eso es el ideal, que sea aquí en la municipalidad. Pero por X circunstancias, si la municipalidad no nos brinda, por X razón, porque está encopado, porque no está en agenda o por lo que sea, lo vamos a hacer en otro espacio. O sea, tenemos que exponer. Y ya hay material del año pasado, del año antepasado, que no han sido expuestos y alumnos que no han, o vecinos que no han expuesto, no pudieron participar en la exposición pasada. ¿Por qué? Porque la exposición es la parte final o la cumbre de todo este proceso de aprendizaje. No es lo mismo, o sea, el trabajo que estamos haciendo a diario con el trabajo que tú quieres crear. O sea, la idea es que tú no solamente copies lo que yo estoy haciendo, sino que, profesor, yo quiero pintar los patitos que están en el agua. Perfecto. No tiene que ver con lo que estoy haciendo, no importa. Profesor, o sea, por ejemplo, Carlos está pintando las calles del Olivar, las casas, las cosas en acrílico. Genial. O sea, esto no puede ser un solo camino. Y yo no soy el dueño de la verdad. Ustedes también tienen sus propios estilos. Porque, por ejemplo, Pancho cuando llegó acá, él me llega, profesor, yo trabajo con un poco abstracto y trabajo mucho de la imaginación y en la parte de estar copiando a veces tengo algún problema. Genial, Pancho, porque, por ejemplo, veo una obra de él muy colorida, pictórica, muy movida, muy vibrante, parece, tiene algo de neoimpresionismo, y eso es genial, eso es bueno. O sea, nosotros no tenemos que ni por qué ser iguales, o sea, ni nos podemos acercar. Y mucho menos, por ejemplo, yo trato de no copiar, yo siempre se los digo, yo generalmente trato de hacer obras únicas. Cuando digo única es que, ok, yo puedo agarrar una foto que yo tomé y la hago, pero no estoy copiando a un artista. Cuando yo copio a un artista, no es para exponerlo. Cuando yo copio a un artista es para aprender. ¿Por qué? Porque de repente él tiene una madurez en algo que a mí me falta. Y yo necesito estudiar un poquito eso, o porque me gusta cómo queda esa obra, y yo quiero que mi obra tenga ese matiz. La parte más difícil, la parte más complicada dentro del arte es ser original. Eso es lo cumbre. O sea, que tú no te parezcas a nadie o que nadie se parezca a ti. ¿Verdad? Porque esa es tu firma. Y que llegas al punto en que tu obra no necesitas firmarla porque ya es una huella digital. Cuando la ven, sin ver la firma, eso es Picasso, eso es Rembrandt, eso es Van Gogh. O sea, a eso apuntamos. Y como yo siempre digo, tú viniste con la idea de pasar un rato agradable, perfecto. Tomarlo como hobby porque tienes este rato libre, perfecto. Pero esto es una puerta que yo te voy a dar una llave que ya tú vas a ver que no vas a tener marcha atrás. No te vas a querer salir de acá. Yo todavía he intentado, escuchen, yo he intentado salirme de esto. He querido dedicarme a otras empresas.
a otros negocios. Se los digo por qué. Porque uno siempre tiene el norte de que tiene que ser productivo, ¿verdad? Entonces, a la vez, tengo que formar una empresa. Bueno, y he entendido, esto me ha enseñado muchas cosas, pero yo monté una empresa de licores. Yo fabricaba licores. Y oigan, y tiene que ver con esto. O sea, el arte te permite a ti expandir un conocimiento y explotar otras ramas. Gastronomía me encanta, pero desde un punto artístico. O sea, a mí no me gusta llevar una receta al pie de la letra. Y me pregunta, ¿cómo lo hiciste? Y hazlo de nuevo y jamás me va a quedar igual. Porque no llevo el apunte. Mi esposa me reclama porque ella quiere que yo si es un gramo de sal, un gramo de... No, y me provoca con dulce, pues le pongo azúcar. Pero bueno, entonces el punto es que cuando yo me he querido salir del arte, me va mal. Yo no sé si es una misión, yo no sé si es un karma, no sé. Pero he tratado de hacer otras cosas. No es que me va mal, pero jamás me va o me ha ido mejor como me va con la pintura. Cuando yo tomo la pintura, todo se da de una manera natural, no tengo que forzar las cosas, porque es lo que me gusta, es lo que amo y lo que me apasiona. Y ustedes saben que yo puedo pasar aquí 4 horas hablando de esto y no me canso. Y llego a la casa y abro el Meet y monto otra clase, o hago una tertulia, o me conecto con otros amigos de diferentes países a hablar solamente de pintura. Porque me encanta. Entonces, cuando yo he tratado de salir de esto, suceden cosas. Entonces, el punto está en que llega un momento en que esto te da un aprendizaje, pero de una manera magistral. Donde a veces las cosas que tú quieres hacer más elaboradas y más bonitas son las que más trabajo te cuestan y las que menos te producen. Pero las cosas que salen espontáneamente, de repente sin pensarlo, son las que te dan tanto un valor emocional, sentimental, porque les he comentado, los mejores amigos que yo tengo en mi vida me los ha regalado el arte. Personas que son sinceras de corazón, cero egoísmo y que te dan las cosas. Y mi profesor me regaló esto. Él no me cobraba nada. Él me daba los materiales. Miguel, toma, esto es un regalo que no te lo estoy dando yo. Te lo está dando quien me lo regaló a mí. O sea, era como un pase de mano. Y eso yo lo valoro enorme. Pero yo estaba joven. Lo que quiero decir con esto es que de todo lo que yo les hablo acá, se los hablo de corazón. Yo a ustedes no les voy a negar nada de mi conocimiento. El problema es que lo entiendan. Como me decía mi profesor, yo te lo puedo regalar. La cosa es que tú lo entiendas. Si tú no lo entendiste, ya ese es su problema. Así me decía. Y él decía, yo tengo aquí 100 personas y a dos nada más que le llegue, para mí eso es genial. Porque es suficiente para mí. Pero jamás le voy a dar menos de lo que sé. O sea, como por ejemplo sucedía con personas, digamos colegas, porque al final no eran colegas, te daban el 20% para que no supieras lo demás. Porque creían que le ibas a robar el secreto de su éxito. Es como que, imagínense que nosotros nos pudiéramos meter en la mente de Da Vinci y robarle todo su conocimiento y ya yo soy Da Vinci. Imposible. O sea, eso es imposible. O de cualquier genio dentro de la pintura. O sea, por mucho que tú leas su obra, tú vas a agarrar, pero esto. Y lo mejor es cuando tú puedes compartir la obra con el artista. Cuando tú entiendes que él te dice, tú sabes que por allí hablan de que esa obra significa tal cosa, eso es falso. Eso yo lo hice tomándome una copa de vino, un poco mareado, agarré, se me echó a perder y ahí salió eso. O sea, lo que dicen los eruditos a veces de una obra es lo que ellos creen que es, cuando en realidad la verdad es otra por el artista. Bien, entonces, vamos a entrar al tema.
revisar, yo voy a comenzar ahorita con el tema de la perspectiva, pero también quiero revisar si trajeron lo que vimos la clase pasada, ¿verdad? Porque de repente puedes tener alguna duda, y es válido compartirlo porque aprendemos todo, ¿no? Con los errores que podemos tener. Bien, nosotros hablamos, voy a dividir aquí en dos partes. Nosotros hablamos de la perspectiva, ¿verdad? Sobre un punto de fuga y dos puntos de fuga, ¿verdad? Pero siempre va a ser una perspectiva lineal. O sea, mira, coloco un punto de fuga y yo hago esto. Como un radio de una bicicleta, ¿verdad? De la rueda de una bicicleta, y todo se dirige al punto de fuga. Y yo puedo hacer acá, por ejemplo, edificios, calles, veredas, y ustedes van a ir viendo, por ejemplo, una profundidad. Eso es una perspectiva lineal. Ajá, no quiero que copien eso solamente es para dar un ejemplo. Pero existe otra perspectiva que es no lineal y que abarca todo. Esto y más. Es mucho más compleja, es más orgánica. ¿Por qué digo que es orgánica? Porque no, o sea, ¿existe un punto de fuga? Sí, allí puede existir un punto de fuga, pero no es necesario ver el punto de fuga. Y el punto de fuga no necesariamente es así. El punto de fuga puede ser así de grande. Entonces, lo que quiero que entiendan es que, por ejemplo, yo voy a demostrar algo acá. Y que esta perspectiva, aparte de que es orgánica, también es como atmosférica. O sea, puede influir en el color. El punto de fuga habla de una estructura que tiene esquinas. ¿Se acuerdan que les hablaba de que el cubo, los cuadrados, los rectángulos, esos elementos son influenciados enormemente por esto? O sea, yo veo esa mesa y ya la mesa me está diciendo hacia dónde va el punto de fuga. La pared, ya veo dónde van los puntos de fuga. Ya, listo. Pero ¿qué pasa con un árbol? ¿Hacia dónde va el punto de fuga de ese árbol? Allí ya desapareció el punto de fuga. Es algo que es más, como decía, orgánico. ¿Y cómo yo puedo identificar el punto de fuga de una montaña? Es imposible. O sea, que yo te diga, ¿hacia dónde va esa montaña? Búscame el punto de fuga. Ya, puede ser que por la lejanía y su forma, y tú vas viendo, va hacia allá, pero es que puede ser una curva, no necesariamente tiene que ser una línea recta. No sé si me van captando, ¿no? Sí. Y el tema es que hay una montaña, otra montaña, y otra montaña, y otra montaña, y todas están dispersas, y no necesariamente. Acuérdense que si nosotros vemos las montañas desde arriba son chichones, bultos, ¿verdad? Sobresalen, o picos. Bien, y aquí hay un pico, otro pico, otro pico, otro pico, pero nosotros estamos de aquel lado, estamos desde el punto del horizonte, y vamos a ver, por ejemplo, imagínense esto. Vamos a hacer acá una montaña, otra montaña. Ya solamente por el hecho de que yo las estoy colocando una delante y otra detrás, te digo, bueno, esta está más lejos, está más cerca, y esta está más cerca. Ya, ¿verdad? Pero ¿dónde está el punto de fuga? Yo creo que va para allá, pero no necesariamente. O sea, es un tema ya de forma y fondo. Ya la perspectiva aquí cambia. Y aquí lo que interfiere es tanto los volúmenes como el color. Aunque estemos hablando en blanco y negro. Por ejemplo, si yo hago esto, vamos a ponerle posibilidades de color. Yo hago esto, ¿verdad? Hago esto, y hago esto. Bueno, ya el plumón se está gastando, pero se dan cuenta que una va más oscura que la otra, y eso va generando, bueno, aquí esta
muy oscura. Vamos a ponerla un poco más clara. En realidad la más oscura es esta de acá. No siempre la que está más atrás es más oscura. No, no. Voy a tener niebla la de atrás. Lo que sucede es que imagínense que hay una neblina. Se genera una atmósfera. Y las partículas van tapando como una cortina. Y es como que colocaras una cortina, otra cortina, otra cortina. Y en la medida, las cosas que están más lejos son más cortinas y no las ves. Las cosas que están más cerca tienen menos cortinas. O sea, estamos hablando de humo, de aire, de humedad, de polvo, de atmósfera. Entonces, esa profundidad, el color es el que te determina. Inclusive esta línea no puede ser tan visible, sino que se borra un poco. Y la neblina, la bruma, es la que genera la distancia. O sea, cuanto más opaco, más lejos está. Ahora imagínense, estamos hablando de montañas, que son sólidas. Ahora vamos a hablar de nubes. Ustedes han visto nubes en perspectiva. Cuando ustedes vean un atardecer, ahora se van a acordar de mí. Cuando vean los colores, los matices y la atmósfera que generan las diferentes nubes, vas a ver la perspectiva no lineal desde una forma, digamos, sutil. Y es una de las formas más difíciles. Por ejemplo, a Rembrandt le decían el maestro de la atmósfera. Rembrandt trabajaba la perspectiva no lineal de una manera magistral y tú veías el humo en la pintura, veías la bruma y veías soldados peleando, y entre los soldados ves, que lo puedes buscar en su obra, la neblina que hay entre los soldados y la lejanía que hay de que están allá a la distancia y el color de su ropa afectado por esa bruma. Era el maestro de la atmósfera. Y eso es lo más complicado, porque allí no dependes de un punto de fuga nada más, sino que tienes que saber interpretar el color. Y esa es la parte más compleja. Bien, entonces tenemos esa perspectiva, que vean la diferencia entre esto que está acá. Pero también existen los volúmenes, que los volúmenes, miren, vean, a pesar de que esta montaña es más grande, no quiere decir que sea la que está más cerca. Entonces ya allí también hay un elemento que te indica que es más grande. No es que sea que esté más cerca, sino que es más grande, pero está más lejos. Y ahora vamos a dividir aquí, o podemos utilizar esta parte. Imagínense que esto es una playa y hay piedras, canto rodado, que son así redondos, ovalados y todo eso, de ríos, ¿no? Y ves canto rodado. Imagínense que en vez de arena son puro canto rodado. Entonces nosotros, la perspectiva aquí también influye con respecto al volumen, el tamaño y la proporción. Entonces tenemos esto, canto rodado, ¿verdad? Y no es que todos los cantos sean del mismo tamaño, que están hechos por una fábrica, sino que hay, ¿verdad?, diferentes tamaños. Pero entonces yo empiezo esto. ¿Y qué es lo? Pero fíjate que el grosor lo estoy haciendo muy grande, pero vamos a empezar a hacerlo así. Aquí empiezo a meter alguna. Y empezamos a ver una perspectiva no lineal, pero que también te indica distancia. Y esto puede ser una playa, ¿verdad? Acá, y sigue el canto. Entonces tú ves acá, por ejemplo, yo puedo hacer una peña grande acá, rocas, pero al punto que yo voy es que el tamaño de las rocas que están cerca indica un acercamiento. ¿Se siente la perspectiva? Sí. Sí. Se siente la distancia, se ve la profundidad. Tu cerebro dice automáticamente, yo he visto eso. Yo lo conozco. Aunque, si se lo enseñas a un niño, y sin decirle que es perspectiva, él siente que esto está cerca. Y en la medida que va subiendo, se hace más lejos. Ahora, esto no solamente hay que entenderlo, hay que observarlo.
Y ustedes lo van a ver hasta en la sombra que se genera en el pasto de los árboles. Mientras más cerca, ustedes van a ver aquí un color, y en la medida que se aleja el color va cambiando. Y ustedes dicen, no, pero se ve igual. No, aquí es más intenso. Ustedes ven el pasto y van a ver el cambio del color en la medida que se aleja. Y eso tiene también un nombre. Hay algo que es importante conocer. Aquí estamos trabajando solamente con línea, porque no estoy utilizando color. Pero entonces entramos en la perspectiva del color. Y el color, ¿qué es lo que sucede con el color? Que hay una temperatura. La perspectiva interfiere en el color como temperatura. Pero no como la temperatura como la percibimos nosotros, como frío o calor, sino como visual. El frío y el calor se da también en el color. Entonces, el círculo cromático está dividido en dos partes, colores cálidos y colores fríos, y tiene que ver con una temperatura emocional. Y eso lo utilizan los psicólogos, los publicistas y las grandes empresas que nos venden los productos para que consumamos sus productos. Tú vas a un colegio y ustedes han visto un colegio pintado de rojo. Jamás. Porque lo primero que les van a llegar son del ministerio y después va a llegar a los psicólogos. ¿Y usted está loco? Usted va a volver loco a esos chicos porque el rojo los va a poner de temperamento agresivo. Y el rojo te da sed, te da ansiedad. ¿Y dónde tú lo ves? Rojo, fucsia, violeta. En una licorería, en una tasca, en un bar. Las luces de neón que vas a ver son colores cálidos. La mayor parte, amarillo, naranja, rojo, fucsias. Porque tú te sientas y tú acabaste de bañarte en tu casa, te vestiste para salir y estás fresquecito. Y llegas allá, quieres una cerveza. Porque psicológicamente tu cerebro le da sed. Esa es la temperatura emocional. Igualmente los colores fríos, verdes, azules, algunos violetas, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver cuando trabajemos el círculo cromático. Yo lo voy a hacer acá, ¿verdad? Pero lo voy a hacer en azul blanco, que es el color que tengo. Pero es para que ustedes entiendan cómo van distribuidos. ¿Y por qué tenemos que conocerlo? Tenemos que conocerlo porque en tu obra tú tienes que tener una carga emocional. Y tu carga emocional no solamente está dada por la línea. Ya aquí hay una firma. Así como tú escribes y psicológicamente dices cosas, cuando dibujas dices más. Entonces, el aspecto psicológico dentro del color también está estimado por la distancia. En la medida en que una montaña se aleja, se hace azul. Así sea la montaña más verde. Claro, se va entre azules, morados, y eso se va incrementando en la distancia, porque la atmósfera interfiere en eso, la distancia. ¿Ok? ¿Y por qué el cielo se ve azul? ¿Y por qué el mar se ve azul? Por la incidencia de los rayos de luz y el ángulo. O sea, al mediodía, por ejemplo, vemos el cielo totalmente azul. Es difícil que veamos un cielo rojo porque el primer color que se va es el rojo. O sea, es el color más vibrante. ¿Ok? Entonces, en la medida que se aleja, o sea, perdón, el ángulo de 90 grados, cuando empieza a bajar a 45, sigue siendo los azules, van bajando un poco, pero cuando ya llega a 30, 25 grados el sol, ¿qué sucede? Vean, vamos a poner acá la Tierra, vamos a poner acá el sol, y vamos a poner, lo voy a hacer grande, ¿no? La atmósfera. Si el sol está arriba, acá, vamos a poner aquí la Tierra. Si el sol está arriba, vean la distancia que hay acá. Pero cuando el sol está en este ángulo, vean la distancia que hay acá. ¿Cuál es más larga?
Si estuviese aquí, si estuviésemos aquí, es mediodía. La distancia es corta. Pero cuando estamos acá, estamos entrando ya en el atardecer o el amanecer. Por eso el amanecer, ¿cuál es la diferencia de los colores del amanecer al atardecer? ¿Cuál predomina en el atardecer? Los naranjas, los No, no, rojos. exacto, pero en el amanecer tenemos el mismo ángulo del sol. Celeste. Pero hay algo que varía. Vamos a ver. El celeste. Son parecidos, son muy parecidos, pero hay algo que incide y es la temperatura, pero la temperatura real. Cuando el sol está entrando en el amanecer, el cielo o la atmósfera está fría porque ya pasó por la noche, la temperatura varía. Por lo tanto, las partículas están diferentes, mientras que, o sea, todo lo que es los gases que están en la atmósfera, ¿verdad? En el atardecer ya venimos del calor y siguen calientes. Entonces, la incidencia que vemos son naranjas, rojos, violetas, ¿verdad? En las tardes. Pero en la mañana son más Celeste. fucsias. O sea, pueden haber anaranjado, pero van más hacia los fucsias. Son más fríos. Los cálidos son un poco más fríos que en el atardecer. Los colores. Entonces, cuando tú ves una obra, o sea, tú pintas un atardecer y para diferenciarlo del amanecer, tienes que ser muy bueno. O sea, hay personas que se dedican a pintar amaneceres y cuando tú lo ves, tú dices, wow, sí, eso es de mañana, se siente así. Por el color. Y son colores más pasteles. Ah, En el atardecer son más cálidos y son más Fuerte. nítidos. Pero ese pequeño cambio y esa variación tienes que tener la sensibilidad. Es como yo le doy acá una botella de vino y uno dice está sabroso, ¿verdad? Pero si tú se lo das a un experto, a un enólogo, a un catador, a un barista, y él lo toma, y él te dice la fecha, el año, te habla de los frutos secos, te habla de cosas como un poeta, y tú dices, Dios mío, yo me tomé eso, ¿dónde lo tenía? O sea, no lo percibes porque tu lengua, tu paladar no está adaptado o no está educado, mejor dicho. Y ellos no se lo tragan, o sea, ellos tú dices, yo voy a una cata de vino y salgo así, mareado. Ellos agarran y lo botan, solo lo perciben y dicen, aquí tiene esto, tal cosa, tal cosa. O sea, ese es su trabajo. Bien, el artista tiene que sensibilizar su vista. Su sentido de la vista tiene que estar bien, digamos, educado. En donde tú ves el paisaje y todo el mundo ve un verde. Pero él ve los matices. Miren, ¿ustedes saben quién tiene la vista más sensible entre los seres humanos? ¿Sabes quiénes son las personas que tienen una sensibilidad del color pero increíble? Bueno, hay dos, pero los principales que son de manera natural adaptados son los que viven en Alaska, en la nieve, en los esquimales, los nativos esquimales. Ellos te ven unos colores en la nieve, te lo describen y tú ves blanco. Pero ellos tienen una sensibilidad que está comprobada. Esto no se lo estoy inventando, eso está comprobado científicamente porque hay una universidad de Estados Unidos que se dedicó a hacer este estudio. Y ellos pueden percibir entre colores del blanco, entre ese blanco, no solo los matices de grises, sino de los fucsia, de los violetas, de los ven verdes en los blancos. ¿Ok? Y nosotros vemos blanco, desde aquí hasta allá hasta el final, y estamos así como cerrándonos nosotros. Y ellos fueron los primeros, los que inventaron los lentes, y no con vidrio. Era una madera con una línea. Ustedes no han visto unos lentes, es algo más o menos así. Así son los lentes. Un huequito acá y una línea. Por eso aquí puede estar cortado. ¿Y eso para qué? Para que no les... Para que la luz, el blanco no entre. Tú ves por esa ranurita, ves todo el panorama y puedes ver, pero no te quema la vista. Ellos lo usan. Y eso de miles de años. Los hacían de hueso y de madera. Y los han conseguido en excavaciones.
Bueno, y los, ¿cómo se llaman? Los albinos. Ah, ya. Los albinos, tanto seres humanos como animales, también hay animales albinos, ellos tienen una sensibilidad a la luz que les ciega. Por lo tanto, ellos en lo oscuro están más cómodos. Bueno, ellos tienen esa sensibilidad, pueden ver esos matices en el blanco, tanto como los esquimales. Pero es un problema genético. Bueno, entonces, para resumir, esto yo te lo estoy dando como teoría, pero esto hay que practicarlo. O sea, esto es algo que tú tienes que ir así. Por ejemplo, si yo les pido que pinten la mayólica, esta mayólica que está acá, ustedes van a ver aquí una perspectiva lineal, de acuerdo a donde te ubiques, ¿no? Dibuja el piso. Entonces, vas a ver que hay una configuración que tiene su punto de fuga. Pero cuando hay rocas o cuando yo te pido que pintes el oleaje que tiene la laguna, por ejemplo, ustedes ven el oleaje, las ondas que están aquí cerca son más grandes que las que están lejos. Y la onda que está acá no es que sea más grande, es que está más cerca. ¿Ok? Porque hay una armonía en esa agua. Y cuando la onda crece es porque hay algo que está incidiendo y lo hace más grande. O sea, si yo tiro una roca, se hace un movimiento más grande, o una brisa pega acá más fuerte, se hace una onda más grande y puede diferir de la onda que está un poco más lejos. Pero en lo que es el promedio, ese oleaje es una de las cosas más difíciles de pintar, tanto en acuarela como acrílico o como óleo. Y yo conozco artistas que se dedican solo a pintar oleaje. Y su obra es una ola. ¿Una qué? Ola. Hola. O una ola o un mar con los reflejos, y es un espectáculo. Es una obra un poco abstracta, porque en realidad se pierden las formas. Y conozco un artista que dibuja los reflejos en el agua. Por ejemplo, tú ves en la ondulación, ves a una mujer, pero y él toma la fotografía, y tú ves la fotografía y ves la ondulación, o una persona bañándose en una piscina, ¿verdad? Y se ve, es bellísimo. Hay muchos artistas que se dedican a eso, y es una de las cosas más complicadas, les comento. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta acá? Voy a hacer el círculo cromático y vamos a ver entonces el punto que yo comentaba. Tenemos acá el círculo, ¿verdad? Voy a colocar acá el radio y vamos a dividirlo en tres partes. Yo coloco siempre un centro como eje, ¿verdad? Pero este punto que está acá puede ser grande o pequeño. Aquí va el amarillo, ¿verdad? Y los demás tienen que ser equidistantes. Es un tercio, porque se va a dividir en tres partes. Esta línea de acá se pierde. Y tenemos acá el rojo y acá el azul. Ponemos acá azul, amarillo, rojo. Ojo, este rojo le voy a poner aquí un asterisco, y a este azul también le voy a poner un asterisco. Ok, si bien es cierto que existen varios círculos cromáticos, los principales son tres círculos cromáticos que tenemos que conocer. El que nos enseñan, que es amarillo, azul y rojo, que conocemos desde la escuela. Y no quiere decir que está mal, ojo, pero es limitado. Imagínate que a ti te hayan enseñado a cocinar en cocina eléctrica y nunca te hayan enseñado el fuego. Pero además te quitaron la sal. La sala. La sal. Vas a cocinar en corrilla eléctrica y toda la vida has cocinado sin sal. Y te acostumbraste, y todo el mundo hemos comido miles de años, y hasta que se descubrió la sal y va, ok. Pero eso no te va a matar, ni vas a ver mal. Pero cuando tú pruebas una comida, un poquito de sal, tú dices, y yo me perdí esto. O cuando empiezas a comer y el médico te dice, ya deja de comer sal, Dios mío, esto no sabe a nada, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es como la comida sin sal.
esto no está mal. ¿Ok? O sea, vamos a estar claros. Pero a esto que le falta sabor. Y el sabor te lo va a dar algo que es más específico. Y cuando digo más específico es porque, ¿qué sucede cuando yo mezclo los colores acá? Cuando yo mezclo los tres colores, debería dar un negro. Y esto aproxima, en vez de negro, a marrón. ¿Por qué? Por culpa de este color que está acá. Por culpa del rojo. Porque el rojo, este rojo que nosotros decimos, puede ser el rojo de cadmio, el rojo que tú quieras, rojo sigue siendo rojo y rojo no es primario, es secundario. ¿Ok? Esto es algo que lo vas a conseguir en la Pantone. Lo vas a conseguir en Pantone. el sistema de medición o sistema métrico del color, que es un método científico. O sea, esto no es algo de casualidad. ¿Por qué se le considera siempre como primario? O sea, en la referencia los primarios siempre están divididos dos. Porque en el círculo cromático que o sea, recuerda que te dije que son 3 hasta más. Tenemos 1, 2 y 3 círculos cromáticos, ¿verdad? Y te estoy hablando de este que es el primero, que es el que nos dan en el colegio, y aquí ese se considera primario. Pero realmente, si buscamos la perfección, el número 2, después vamos a hablar del 3, el número 2 para mí es el máximo. O sea, es el que te define exactamente qué es el primario, cuáles son los primarios. Y ya eso lo vamos a explicar. Entonces tenemos este como secundario y este también puede ser secundario si no lo sabes ubicar. Este sí va a ser primario porque se aproxima a no es el amarillo limón, pero sí hay un amarillo aproximado al limón que viene siendo el primario, ¿verdad? Y el cadmio, el amarillo de cadmio pasa a ser también secundario, pasa hacia un cálido, acá. El amarillo cadmio lo hace, ¿qué es lo que lo hace cadmio? El rojo. Rojo. Pero eso es una pizca de sal, o sea, eso es algo así mínimo. Entonces, cuando el amarillo recibe esa pizca de azul, pero así como que muy lejana, él se pasa a ser frío. Entonces tenemos acá esta división, cálidos y fríos. Para hablar de la perspectiva del color tengo que entrar primero por acá. Porque yo les estoy hablando de la lejanía, de los morados, de los azules, todo eso. Y tengo que entrar primero por el abecedario. Primero para disipar las dudas. Oigan, y si hay una duda, así como por ejemplo Pancho acaba de preguntar cosas, y acaba de decir cosas, y yo creía, y eso es importante, por favor, no se queden con la duda, aun cuando a veces tengo vergüenza de levantar la mano y preguntar porque voy a pasar la vergüenza, o yo soy el único que no lo sé, o no, por favor. ¿Saben por qué? Porque esto es lo que te va a permitir, o sea, saldar esa duda es lo que te va a permitir mejorar tu obra. Entonces, imagínense que yo les diga a ustedes, vamos a caminar, pero yo estoy viendo que Pancho tiene los pasadores amarrados y él va así. Nosotros vamos a dar la vuelta y Pancho todavía no va saliendo de aquí. Miren, y lo peor que puede pasar es que tú dentro de tu obra tengas dudas. Porque crees que tu obra está bien cuando tienes un gran problema. Y ustedes saben algo, cuando tú sabes percibir el problema en una obra, cuando ya tú sabes, cuando ya tú disipas esas dudas y entras en una exposición, entonces empiezas a distinguir los niveles de conocimiento dentro del arte. Y entras y dices, ¡qué belleza! Y tú,
Cuando ya tú tienes eso, tu mente te habla y te dice, es como cuando tú agarras un libro, o mejor dicho, un cuaderno, y empiezas a ver errores ortográficos. Podrá ser la mejor novela de fantasía, pero la decepción es grande cuando empiezas a ver errores ortográficos, ¿verdad? Y la persona te dice, es que yo soy escritor. Y tú te tragas la lengua y dices, sí, está bien. ¿Cierto? O sea, entonces el tema no es que tú vas a salir de aquí criticando a todo el mundo, tú no sabes pintar, tú no sabes... No, el tema es que aquí tú tengas que aprender a percibir los problemas que tienes en tu trabajo. Porque vas a estar todo el tiempo con una muleta, ¿verdad? Y tú crees que estás corriendo. Y ya aprendí, y ya yo estoy pintando al óleo. ¿Y quién dice que porque pintas al óleo ya eres un artista? De hecho, una persona solamente con un lápiz puede tumbarte cualquier obra